Niñas y niños, tengan ustedes un lindo día. Continuemos con nuestra experiencia de aprendizaje número 5. Celebramos el bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. Con la actividad 2 de esta semana 14, reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el bicentenario para convivir en armonía. La actividad de hoy día, niños, lo desarrollaremos en el área de comunicación. Y el título de esta actividad es El Perú y su diversidad cultural. El propósito de esta actividad, niños, es leer un texto informativo para saber por qué somos diferentes y luego compartir la información con la familia. Criterios a evaluarse. ¿Cuáles son? Reconocer informaciones en el texto leído. Comentar en familia. ¿De qué trata principalmente el texto? Decir mediante la experiencia propia sobre el contenido del texto. Ahora sí, niños, empecemos con el desarrollo de nuestra actividad del día, el Perú y su diversidad cultural. Antes de la lectura, niños, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Observar el texto que van a leer. Ahora, niños, ¿qué observan en este texto? Muy bien, chicos, yo sé que me están respondiendo. Podemos observar el título, que dice diferentes e iguales a la vez. Está acompañado con textos escritos, también imágenes de los niños, donde se puede observar, visten con sus vestimentas típicas, pues, ¿no? Del lugar. Hay niños que están alegres, hay chinitos, hay blanconcitos, ¿no? Gringuitos, morenitos, hay de todo. ¿Ya? Entonces, ahora niños, después de haber observado, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿De qué tratará? ¿De los niños? ¿De diferentes niños? A ver, de sus vestimentas típicas, que todos somos diferentes e iguales a la vez. A ver, ¿qué dicen niños? ¿De qué tratará el texto que vamos a leer? Muy bien. Y ahora, ¿por qué lo crees así? ¿Por qué? ¿Porque ven en sus imágenes? A ver, ¿qué dicen niños? Siguiente. Durante la lectura, niños, ahora sí nos toca leer, informarnos el contenido de este texto, ¿ya? Lee el texto para luego compartir la información con tu familia. Después vas a compartir con tu familia. Empecemos, niños. Acá el título. Diferentes e iguales a la vez. Niños, vamos a leer. Tenemos que entenderlo para responder a las preguntas. Pero niños, para comprender el texto, nosotros tenemos que resaltar la parte principal. Así lo vamos a entenderlo mejor. ¿Ya, niños? Entonces empecemos. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Hay un puntito, un alto. Hasta esa parte, ¿qué es lo más principal? Podemos subrayarlo, ¿ya? Resaltar. Acá hemos resaltado el país diverso por sus costumbres. Quiere decir que Perú, pues, es un país diverso por sus costumbres que tiene, pues. Continuemos acá, a ver, nos hemos quedado en punto. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. A ver, ¿qué es lo más principal en esa oración? Aquí está, los mismos derechos. Nos dice que todos, pues, ¿no? Tenemos los mismos derechos. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Por eso hemos resaltado esta parte.
Continuemos. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú. Un alto, niños. Entonces vamos a resaltar los más principales. La diversidad en nuestros orígenes. A ver, diversidad. ¿Cuáles pueden ser? Pues la mezcla, ¿no es cierto? Es la mezcla. Por eso hay diversidad de orígenes. Ya, la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú. A ver, ¿quiénes pues? A ver, ¿cuáles fueron esas personas que llegaron con otras culturas al Perú? ¿Cuáles fueron esas personas? Ahí está, como los españoles han llegado. ¿Quiénes más? Africanos, chinos, etcétera. ¿Qué más dice? La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Entonces, aquí está la palabra más principal. La fusión nos dice. ¿Y qué será pues fusión? Entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Entendamos, niños, esta palabra fusión. Quiere decir, pues, ¿no? Fusión entre estos grupos humanos. Entonces, ¿qué pasó, pues, con estos grupos humanos? A ver, originó, pues, ¿no es cierto? Nuestras formas de ser y de vivir. Ya nos hemos unido, nos hemos mezclado. Entonces, fusión va a ser, pues, unión. ¿Ya, niños? Podemos decir, la unión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. ¿Ya, niños? ¿Entendido? A ver, continuemos. Aquí esta vez, la unión, ya nos dice acá, de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos. Uy, esta partecita tenemos que resaltar. Los criollos, los peruanos japoneses, etcétera. Hoy en día, esta fusión, ¿ves, niños? Esta fusión, esta unión, forma parte de la identidad peruana. ¿Ves? Qué interesante, niños. Siguiente. Después de la lectura, ya hemos leído el texto, nos hemos informado. Ahora vas a contarle a tu familia con tus propias palabras lo que has comprendido del texto leído. Pero antes, apóyate con estas preguntas. Respondes y después ya le cuentas a tu familia, ¿ya? A ver, niños, para ustedes, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿qué dicen, niños? El texto que hemos leído, ¿de qué trata? A ver, niños, muy bien, me están respondiendo. Me trata de la diversidad de nuestros orígenes como personas. ¿Sí o no, chicos? Trata de eso el texto que hemos leído. A ver, siguiente. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? A ver, niños, esa partecita hemos resaltado, niños. A ver, ¿qué significa la palabra fusión? Fusión, pues, niños, hemos dicho unión, ¿no es cierto? De diferentes culturas, ya que han llegado, pues, a Perú, españoles, africanos, ¿sí o no? Ya, muy bien. Unión es la fusión. Siguiente. ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? A ver, personas con diferentes culturas han llegado al Perú. ¿Cuáles fueron? Según el texto, niños. Los españoles. ¿Quiénes más? Africanos, chinos, etcétera. Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre nuestros orígenes diversos? ¿Qué opinas? ¿Y por qué?
Bien, niños, a ver, con tus propias palabritas. Ya lo puedes responder. Después de haber respondido, niños, ahora sí ya sabes, puedes explicarle, contar a tu familia. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Siguiente. Lee las preguntas, luego responde en tu cuaderno, completando la tabla que se presenta. Y a ver, niños, vamos a responder a las preguntas en nuestro cuaderno. Aquí está la primera pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Este recuadro, niños, este texto que les presento, es la pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Vamos a completar en tabla, nos dice acá, ¿no? La profesora. Completa la tabla respondiendo a la pregunta. Aquí está, niños, la tabla. Para responder a esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? ¿De qué trata? Entonces, vamos a analizar para responder a esa pregunta. ¿Ya, niños? Vamos a completar a esta tabla. Por ejemplo, en la tabla nos dice oraciones del párrafo. ¿Qué es lo más importante que nos dice? A ver, niños, primera oración está acá, en esta fila tenemos que completar. Segunda oración, tercera oración. Quiere decir que este párrafo que ven acá en la parte superior tiene 3 oraciones. Este párrafo, ya ustedes conocen párrafos, ¿no es cierto? Este párrafo tiene 3 oraciones. Y también saben ustedes que toda oración inicia con letra mayúscula y termina en un punto. Aquí está una oración. Eso va a ser para la primera oración. Segunda oración, ¿cuál es? Aquí empieza de otro color, de color azul. Aquí está, ¿no? De color azul empieza acá y termina acá, donde dice etcétera. Es la segunda oración. Termina en mayúscula, termina en punto. Tercera oración, aquí está. Empieza con letra mayúscula y termina en punto. Entonces, niños, este párrafo tiene 3 oraciones. Para responder, vamos a completar este recuadro, ya que es lo más importante que nos dice en primera oración. Ya, a ver, niños, leamos todos acá. La primera oración está escrito con letras de color negro, ¿ya? Acá. A ver, ¿qué nos dice acá? Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Lo más principal de esta oración, niños, a ver, subrayemos o podemos resaltar. ¿Cuál es lo más principal? Para escribirlo, pues, en esta tabla. ¿Ya? A ver, niños, resaltemos. Ahí está. Las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Es lo más principal. Por lo tanto, lo vamos a escribirlo acá, en esta parte. ¿Ya? Entonces, ahí está. Los peruanos tenemos orígenes diversos. Es lo más principal de la primera oración. Ahora pasemos a la segunda oración. ¿Ya? Aquí está la parte de color azul, ¿no es cierto? Dice, la diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Lo más principal. Ahí está, vamos a resaltar. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, la diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas. Eso es lo más principal. Por lo tanto, lo vamos a escribirlo acá. A ver, ¿qué dice acá? La diversidad de nuestros orígenes es por la mezcla de distintas culturas que llegaron al Perú. Es lo más principal en la segunda oración. Ahora pasemos a la tercera oración. Aquí está de color negro, también está escrito. Dice, la fusión
entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. ¿Qué es lo más principal, niños? Importante. Vamos a resaltar. Ahí está. La fusión, dice, entre estos grupos humanos. Fusión, la unión, dice, ¿no es cierto?, de otras culturas. ¿Ya? Es lo más principal y lo vamos a escribir de esta forma. La fusión entre estos grupos humanos generó las formas de ser y de vivir. Es lo más principal. ¿Ves, niños? Ya hemos completado. ¿Ya? El párrafo que hemos leído lo hemos completado en la tabla. Ahora sí, niños, podemos entenderlo mejor. Hemos analizado este párrafo. ¿Ya? Ahora sí podemos responder en nuestro cuadernito esta pregunta. ¿De qué tratará principalmente esta parte del texto? A ver, niños, ¿de qué trata? A ver, ahora sí, siguiente. Ya, aquí está esa pregunta, niños, que lo van a escribir en su cuadernito. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Ayudémonos con las alternativas, ¿ya? Aquí está. El texto trata principalmente de la diversidad de los peruanos. ¿Esos niños? ¿De eso se trata? ¿Qué dicen? Diversidad de los peruanos. Trata de la diversidad de nuestra naturaleza en Perú. ¿Será eso, niños? ¿Se entiende eso? ¿O es esta? Trata de la diversidad de nuestros orígenes como peruanos. A ver, ¿cuál de estas alternativas están de acuerdo, niños? ¿Con cuál de estas alternativas? A ver, bien, pues acá la última. Trata de la diversidad de nuestros orígenes como peruanos, ¿no es cierto? Y lo van a pintar la alternativa correcta, ya la respuesta. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Bien, niños, al momento de leer el texto, nosotros hemos aclarado la parte que decía fusión, ¿sí o no, chicos? A ver, ¿qué significa fusión? Diversidad. ¿Es unión o separación? A ver, las culturas, las diferentes culturas que han llegado al Perú, se separaron. ¿Así será? ¿Qué dicen? Si no hemos entendido, niños, ¿qué deben hacer ustedes? Volver a leer el texto, niños. ¿Ya? Aquí está, vamos a volver a leer. Aquí está pues el texto, ¿no? El párrafo que hemos leído en la anterior página. Dice, actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión, a ver niños, aquí está de color rojito, fusión, es lo que nos está preguntando el texto, ¿no? ¿Qué significa la palabra fusión? Aquí está, ¿ves? La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Entonces, fusión, ¿qué significará? Podemos comprobar con esta palabra, diversidad. A ver, leamos con esta palabra diversidad. Diría, la diversidad entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. ¿Da o no la diversidad? No pues, o será separación. A ver, leamos con esta palabra separación. La separación entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. No da, niños, separación, no puede ser. Entonces, unión, ¿sí o no, chicos? La unión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? La fusión entre estos grupos humanos. Ya, ahí está la palabra fusión, eso significa. Ahora, ya sabemos, tenemos que marcar pues la alternativa correcta. ¿Cuál es? Unión, ¿no es cierto? Y lo vamos a pintarlo. Siguiente pregunta. ¿Para qué crees que se colocó esta imagen? En el texto han visto pues niños, ¿no? Imágenes de los niños.
¿Para qué habrá colocado el autor estas imágenes? ¿Para qué? ¿Para que se vea bonito el texto con sus dibujitos? A ver, ¿qué dicen? ¿Es para que se vea bien el texto? ¿Será para eso las imágenes, niños? ¿O será para ver que los niños viven felices? ¿Para eso habrán colocado esta imagen? ¿O será para ver nuestros diversos orígenes? ¿Qué dicen, niños? A ver, ¿cuál de estas tres alternativas es la correcta? ¿Ya? ¿Para qué crees que nos colocó esta imagen en el texto? ¿Para qué? Bien, niños, para ver nuestros diversos orígenes. Así pues hay en Perú. Hay chinitos en Perú, ¿no es cierto? Hay también blanconcitos, hay morenitos, nos vestimos con otras vestimentas, ¿no? Eso ha sido por la unión de otras culturas que llegaron al Perú, ¿ya? Entonces, estas imágenes se colocó para ver nuestros diversos orígenes, niños, ¿ya? Ahí está, y lo vamos a pintar a la alternativa correcta. A partir de la lectura, niños, seguimos con la pregunta. ¿Qué opinas de la diversidad cultural? En Perú tenemos, bueno, diversidad cultural. ¿Y qué opinas? ¿Qué puedes decir? A ver, acá la niña nos responde, como también ustedes pueden responder de otra forma, ya según su criterio, niños. Opino, dice, que la diversidad cultural debe ser conservada, debemos conservar, debe ser valorada y debemos respetar nuestra diversidad cultural. ¿Es así, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Lee señalando desde el inicio hasta el final la palabra que está escrito en tarjeta. A ver, niños, léanme. ¿Qué dice esa palabra que está en tarjeta rojita? A ver, inicien desde, a ver, empiecen desde el inicio. ¿Con qué empieza? Con la P. Termina en la U. ¿Qué dice? Perú. Ahora, niños, ustedes con esta palabra Perú van a formar otras palabras que empiecen pues así, ¿no? Como Perú. A ver, ejemplo. Aquí está, podemos escribir que Perú, peruanito. ¿Otras palabras? A ver, niños. Permanece. Ahí está de Perú, pues, ¿no? Permanece. Otras, personaje. ¿Otras palabras habrá o no habrá que empiece con Perú? A ver. Perú, con letras iniciales, por sílabas, puede ser. ¿Ya? Entonces ustedes en su casita, en su cuadernito, pueden escribir más palabras. ¿Ya, niños? Siguiente. Ahora en su cuaderno, niños, en su cuaderno, van a completar el nombre de los grupos culturales que llegaron al Perú. Aquí están los grupos, ¿no? De culturas que llegaron pues al Perú. ¿Llegaron? ¿Quiénes son estos? Primera imagen, aquí está, van a completar con vocales o consonantes para que se forme una palabra, pues, ¿no? La cultura que llegó al Perú. ¿Qué cultura es? A ver, ¿quiénes son? Acá también. Mire, completen ustedes. Y luego a esta imagen, ¿quiénes son? Ya está con algunas letras, ustedes completan. A ver, estos personajes, ¿quiénes son? Son los ¿qué dicen? Españoles. Llegaron por los españoles con otra cultura a Perú, ¿sí o no? Luego vamos a hablar de quiénes. A ver, acá de los morenitos. ¿Quiénes son? Ahí está. FR. ¿Quiénes son, niños? ¿Se recuerdan, sí o no? Africanos. ¿Sí o no, chicos? Ellos también han llegado con otra cultura. Por eso acá en Perú hay también morenitos, pues. ¿Ya? Vamos también a esta imagen. Acá está la H, la N, la S. ¿Quiénes son? Miren sus ojitos. Son los chinos. ¿Así es, chicos? Muy bien. Copia en tarjeta los nombres
sin que te falte ninguna letra para colocarlo en tu mosaico de la diversidad. Ténganlo listo, niños, ¿ya? Así en tarjetita lo van a copiar. Como está escrito arriba, igualito lo escriben, ¿ya? En una hojita en tarjetitas. Ahí está. Españoles, africanos y chinos. Bien, niños, después de ustedes que lo van a terminar su actividad, último es evaluar su aprendizaje. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Reconocer información en el texto leído? ¿Han reconocido? Comentar en familia de qué trata principalmente. A ver, niños, lo van a señalar con su dedito o lo van a poner una aspa, ¿ok? Bien, niños, muy bien por su atención. Me comparten sus trabajos, niños, ¿ya? No se olviden. Nos vemos en la siguiente actividad. Hasta luego.